Y vamos a hablar sobre los estimadores puntuales e intervalos de confianza de una media. Primero, un estimador, como les había recomendado, siempre el recuadro de azul para despejar las dudas y después vamos leyendo lo demás para enfatizar en este concepto de acá. A ver, ¿qué dice que es un estimador puntual? Estadístico calculado a partir de la información de una muestra para estimar el parámetro poblacional. O en otras palabras, es un valor que yo calculo de la muestra. Así como habíamos visto la semana anterior, la muestra simple por conglomerado. Entonces es una proporción o un pedazo de toda la población, por decir, como les decía en el ejemplo de la semana anterior, 700 alumnos viene siendo mi población y una muestra viene siendo, digamos, un paralelo de 50 estudiantes. Ya, esa es mi muestra. Entonces, ¿para qué me sirve el estimador puntual? Es decir, yo tomo esa muestra y asimismo, digamos, de las calificaciones. Y uno sacó 8, otro sacó 10, otro sacó 7 y así voy sumando las 50 notas. Y después yo sumo todos esos elementos, divido para 50 y tengo mi media población muestral. Entonces, ya, una vez que yo calculo esa media muestral, me sirve para yo estimar el parámetro poblacional. ¿A qué se refiere esto del parámetro poblacional? Que yo puedo estimar mi media poblacional. A eso se refiere. Así, yo calculo de 50 estudiantes de un paralelo y con ello yo puedo estimar cuál es el promedio de todos los 700. Claro que como mencionaba la clase anterior, como estoy cogiendo 50 datos, no va a ser un valor exacto, pero se va a aproximar bastante. Y eso, como se vio en la semana anterior, es con las estrategias que se vio que era para que se demoren menos, que gastar menos recursos. Para eso es que se hacen este tipo de cálculos. Bueno, eso en sí con el estimador puntual. Aquí también les he señalado unas partes que ustedes pueden enfatizar un poco más. Como aquí dice, un estudio puntual es un estadístico uno para calcular un parámetro poblacional, como les había mencionado. De la muestra, ese dato muestral me sirve para estimar el dato poblacional. Claro, como les decía, no va a ser 100% exacto, pero se va a aproximar bastante. Ya. Otro, la media de una muestra es un estimador puntual de la media de la población. Es lo que les he venido diciendo, que en este caso, la media muestral, como les decía, digamos, me sale un 8 sobre 10 es la nota de los 50, el promedio de la nota de los 50 estudiantes. Entonces, yo con ese dato puedo, puedo estimar que todos mis 700, si yo les sumo a las notas de los 700 estudiantes, voy a tener un promedio de 8 en el promedio, en todos. Claro que no puede ser exacto, por lo mismo que les dije que si yo tomara los 700, si les evaluara de uno en uno, ahí tendría el valor exacto. Pero como solo estoy evaluando a 50 personas, voy a tener no un valor exacto, pero bastante aproximado a ese valor. ¿Ya? Aquí tenemos también la media muestral, es el estimador puntual de la media poblacional. ¿Ya? Lo que se ha venido hablando. Entonces aquí tienen un pequeño ejemplo, pero yo les voy a poner un ejemplo un poco más sencillo. Digamos que yo quiero ahora calcular cuál es, y ahora sí ya dejemos los estudiantes de lado. Ahora vamos ya, digamos que yo quiero calcular el salario, cuánto ganan los trabajadores en el país de Ecuador. ¿Ya? Entonces, para ello, yo tomo, digamos, un millón de personas, ¿ya? Y ese millón de personas, entonces yo les pregunto, cuánto gana mensualmente? Me dice, digamos, la primera persona me dice 700, la otra persona me dice 400, la otra me dice 500, ¿ya? Entonces, yo voy a sumar todos esos valores y ya. Y ya, entonces, una vez que ya sumo yo todos sus valores, voy asimismo a dividir para el número de personas encuestadas o como se le mencionaba a la clase anterior. Ahí tendría yo lo que viene siendo mi X techo o mi promedio. Ese viene siendo mi dato muestral. Y en base a ese, yo puedo deducir, ya, digamos que aquí me voy a inventar. Digamos que la población en Ecuador es de 10 millones y yo estoy evaluando a 1 millón. Entonces, en base a esa muestra, yo puedo decir,
digamos que el promedio de esa muestra me dio que las personas ganan $600. Ya. Entonces yo, en base a esa información, puedo estimar que toda la población en Ecuador, los trabajadores ganan alrededor de $600. ¿Ya? Eso sería una aplicación de esto, de lo que vimos del tema de estimador puntual. Ya. Ahora bajemos un poquito más. Ahora vamos a lo que viene siendo los intervalos de confianza de una media poblacional. Ya. Asimismo, ¿qué es un intervalo de confianza? Es un conjunto de valores que se forman a partir de una muestra de forma que existe la probabilidad de que el parámetro poblacional ocurra dentro de dicho conjunto con una probabilidad específica, perdón, el cual se llama nivel de confianza. O, en otras palabras, asimismo, vamos con el ejemplo ahora de los asalariados. Ahora, yo puedo equivocarme en el ejemplo anterior o puedo equivocarme por decir, digamos que mi media poblacional, o sea, el resultado de evaluar a las 10 millones de personas, no me dio $600. Digamos que me dio 580, ¿ya? Entonces ahí estoy fallando. Entonces para eso sirve lo que viene siendo el intervalo de confianza. Con eso yo voy, como su propio nombre dice, es un intervalo. ¿A qué se refiere un intervalo? Que yo voy a tomar de un valor hasta un valor, de un valor inferior hasta un valor superior. O sea, yo voy a construir mi intervalo de confianza. Y aquí sí ya vamos a ver lo que viene siendo el estimado, como les mencioné en la clase anterior, el alfa, que es el intervalo de confianza, que eso me va a deducir con qué error yo puedo, yo puedo deducir un dato. Por decir, yo voy a deducir con un 95% de precisión de que el salario de las personas va, digamos, desde 550 hasta 650, ¿ya? Entonces yo afirmo que el salario básico de las personas trabajadoras está entre 550 y 650. A eso se refiere intervalo. Yo doy un valor inicial y un valor final. Mi valor inicial aquí en este caso es 550 y mi valor final es 650. Es decir, que mi dato de la población, o sea, mi media poblacional se va a encontrar en ese intervalo. Ya, a eso se refiere. Y entonces aquí, como también les señalé unas partes que les considero importante, que se espera que este se aproxime al parámetro poblacional. Convenientemente medir su verdadera proximidad. Un intervalo de confianza sirve para tal propósito. Es preciso generar un enunciado probabilístico para describir cuánto es posible confiar en el parámetro poblacional que se encuentre en el intervalo. Como les había mencionado, yo quiero establecer ese intervalo con, digamos, yo ya no quiero el 95% de confianza, ahora quiero o con 95% de confianza o también en otras palabras que se entiendan mejor, con un 95% de precisión. Ya. Ahora yo no quiero usar un 95% de precisión, quiero usar un 99% de precisión o un 90% de precisión, como dice aquí. Entonces, para eso, para las personas que ya siguieron la materia de estadística básica, ya se deben acordar cuando usaban la probabilidad de que Z esté en cierto rango. Entonces, ahí es cuando se aplica esto de acá. Y en conjunto con lo que se vio en la clase anterior, que viene siendo la varianza, la desviación estándar y el error típico. ¿Ya? Entonces, vamos con aquí. Para calcular el intervalo de confianza para una media poblacional se consideran dos situaciones. Ya, estas son las posibles situaciones. Una, este simbolito de aquí que parece una U, o se le conoce como mu, eso se refiere a la población, a la media poblacional. Recuerde, esta es la media muestral y esta es la media poblacional. O sea, este viene siendo el X techo, pero cuando yo ocupo datos poblacionales, es decir, cuando yo evalúo a las 10 millones de personas, mi media o X techo la voy a representar así.
En cambio, cuando yo evalúo de las 10 millones, solo voy a evaluar a 1 millón de personas, es decir, voy a sacar una muestra y voy a sacar la media de esa muestra, a eso se le denomina X techo. ¿Ya? Entonces aquí dice, hay dos posibles. Una, mientras que se conoce la desviación estándar de la población. Es decir, que en los enunciados de los ejercicios nos van a decir, calcule esto con este otro, con una desviación estándar y nos pueden dar de 2.5. Me estoy inventando. Ya. Ahí va a haber ejercicios que nos den directamente la desviación estándar de la población de 2.5, como les decía. O también, como en el otro caso, va a haber casos en el que no nos den la desviación estándar de la población. Y cuando no nos den, deberían ustedes aplicar las fórmulas que se vio la semana anterior para calcular lo que viene siendo la varianza. Y recuerden, si ya calculan la varianza para la desviación estándar, lo único que tienen que hacer es a raíz cuadrada de lo que les salga y ya tienen la desviación estándar. Y una vez más les recalco, este simbolito de aquí se refiere a la desviación estándar, pero de la población. Cuando no es la desviación estándar de la población, por lo general se le pone DS, la letra D y la S. A eso me refiero. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora vamos con la desviación estándar de la población cuando es conocida. Entonces, cuando se calcula un intervalo de confianza, se utiliza la desviación estándar para estimar el rango de intervalo de confianza. Ya. O en otras palabras, esto, como les decía, cuando la desviación estándar de la población conocida, es decir, que ese dato nos van a dar en el enunciado, no necesitamos calcular. Eso es lo que dicen otras palabras. Es una suposición simple y se le conoce con el valor de desviación estándar de la población con este simbolito de acá. Es prácticamente lo que les he explicado en la parte de acá. Ya. Ya. Y la distribución muestral siguen una distribución de probabilidad normal con una media poblacional y una desviación estándar tal, esta. Recuerde que este valor recibe el nombre de error estándar. Si recuerdan la primera clase, esta fórmula de aquí, les dije que va a ser bastante importante que la tomen en cuenta. Aquí, para yo calcular una vez más el error estándar, yo debo aplicar esta formulita de aquí. Es decir, la desviación estándar poblacional dividido para la raíz cuadrada del número de elementos que estoy yo encuestando. ¿Ya? Entonces, ya. Y aquí está. De todos los intervalos de confianza calculados a partir de las muestras aleatorias seleccionadas de una población, 95% tendrán la media poblacional de dichos intervalos que se calculan utilizando un estadístico Z. Ya. Entonces, para esta parte, cuando les den así porcentajes, es decir, les digan que calculen estos intervalos de confianza, les van a dar siempre un porcentaje de acierto, podemos decirle, o como les decía, una probabilidad de, mm, de que los datos se encuentren dentro de con una precisión del 95%, mejor dicho. Entonces, como les dije, estos datos los hacen con una precisión del 95%, más adelante se le va a conocer como alfa, con un intervalo de confianza del 95%. Así se le va a conocer en ejercicios a futuro. Ya. ¿Y qué pasa cuando les dan, digamos, 95%? ¿Cómo ustedes deducen que el 95% es 1.96? Eso, como les mencionaba, en las personas que ya siguieron en la estadística básica deben estar familiarizados con esto. Si no, les voy a explicar de manera breve. Esto es bastante sencillo con esta tabla que les voy a compartir aquí. Ya saben, todo esto va en la sección de anuncios una vez que esté subida la clase. Entonces, aquí es facilito que ustedes ubiquen todo eso. Ya. Cuando ustedes les dicen aquí 95% de precisión, entonces ustedes deben ubicar 0. No, aquí van a ubicar lo contrario. Cuando les pide así 95% de precisión,
Entonces, ustedes tienen que hacer 100% menos 95%. ¿Cuánto me da? 5%. O, en otras palabras, a ver, aquí les voy a abrir un pequeño bloc de notas. Ya. Entonces, 95% de precisión. Esto sí es bastante importante que ustedes lo aprendan porque lo van a ocupar en ejercicios futuros. Entonces, cuando me dan un 95% de precisión, entonces yo quiero calcular ahora mi alfa. Mi alfa va a ser igual al 100% menos la precisión. Es decir, 100 menos 95. Ya, ¿cuánto me da esto? Me da, para hacerle un poco más, ya, me da 5%. Ya, pero el alfa, y aquí vamos a ponerle, en todo vamos a hacer en unidades para que le entiendan mejor. Ya, 100% menos 95% me da 5%. Ya, pero yo no puedo decir mi alfa es 5%. Yo a eso le tengo que transformar a un valor decimal, porque yo no puedo trabajar directamente con porcentajes. Entonces, mi alfa es 5% o también se le representa como 0.05. Recuerden, esto es el 5%, esto vendría siendo el 15%, esto el 75% de lo, o sea, esto tiene que verlo acá. Ya. Y el 100% viene siendo esto, la unidad. ¿Ya? Ya. Pero aquí nos dio 5%, por ende es 0.05. O, o haciéndolo más fácil, a este valor lo dividen para 100 y obtienen esto. Ahí está. Calculadora. Tiene lo que le salió, el 5, lo dividen para 100. ¿Ya? Entonces ya ven, así obtienen ese valor de acá. Entonces, una vez que ustedes ya tienen ese valor, ahí deben utilizar, como les mencionaba, esta tabla. Aquí donde dice f de x, deben ubicar ese 0.05. Este es mi valor, 0.05. Entonces aquí vemos 0.00, no. Entonces sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando. Ya, ninguno de esos cumple. De ahí me paso a la siguiente fila de f de x. Entonces sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando. Aquí veo que ya está cambiando los valores. Me paso a la siguiente. Sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando. Recuerden que estamos buscando 0.05. Este está 0.004. Todavía está muy alejado. Entonces, seguimos a la siguiente fila. 0,00. Aquí vemos que estamos 0,001. Entonces, todavía tenemos que seguir avanzando. Seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando. Aquí estamos 0,03, ya mismo llegamos. Seguimos al siguiente, 0,04, seguimos bajando. Y aquí, 0,049 y 0,051. Este, a veces no les van a dar precisamente, claro, el dato más exacto sería que les den 0,050, pero cuando les dan así 0,051 pueden tomar este valor porque es el bastante cercano, ya que si ustedes quisieran calcular un valor intermedio entre estos, deberían sumar este valor de aquí más este valor de aquí y dividirlo para 2. Con eso tendrían el valor intermedio. En caso, pero eso les digo, no es necesario. En la mayoría de ejercicios, el que más es el más cercano es este. Así mismo, aunque se pase con esta décima. No, eso no se toma en cuenta. Ya, entonces aquí tengo 0,051, me da que es menos 1,64. Ya, entonces esto va a ser mi Z. Mi Z va a ser igual a menos 1,64. Ya. Pero aquí no vamos a trabajar con valores negativos. Así que siempre que ustedes les dé así un menos 2,89, como pueden ver aquí menos 3,36, ustedes se van a olvidar de ese signo menos. Y van a decir esto. Asimismo, si les da un valor positivo, entonces ya no tendrían que hacer nada. Pero en este caso, como me dio un valor negativo, yo me voy a olvidar de ese signo. Y concuerdo que mi probabilidad, mi estadístico Z, vale 1,64. Que ya vamos a ver que en el libro debe decir lo mismo. A ver, esperen un minutito.
95%. 1,65. Bueno, es un valor bastante aproximado. Como pueden ver, es un valor bastante aproximado. A eso se refiere porque como les decía, yo tomé, yo poniendo así los datos más exactos, me daría, o redondeando, me daría el 1,65. Pero como aquí les dije que tomen el primer valor, no es mucha la diferencia y por ende este valor de aquí también es válido. Entonces así ustedes calculan el estadístico de prueba Z. ¿Ya? Listo. Entonces, una vez que ustedes ya tienen calculado lo que viene el Z, aquí precisamente les deben estar explicando todo esto de lo que les mencioné aquí en la tabla. ¿Ya? Incluso aquí les da otro tipo de tabla. Esta tabla es diferente a la que les estoy mostrando en la parte de acá. Ustedes, si se acomodan más con esta tabla, en que yo le veo la que les estoy compartiendo ahorita, que es un poco más exacta y es un poco más fácil de utilizar, pero si ustedes se acomodan más con estas tablas, al final del libro, sabe tener en la sección de anexos todas estas tablas. Si se acomodan ustedes con estas, pueden utilizarlas tranquilamente y les va a dar Eh, prácticamente lo mismo. Ujú. Ingeniero, disculpe, ¿nos puede ayudar con el link de la tabla que usted está utilizando, por favor? Claro, sí, como les mencionaba, en la sección de anuncios les voy a copiar esa tabla de ahí. Muchas gracias. Ujú, ya, listo. ¿Ya? Entonces, esta de aquí es la fórmula del error. Entonces, el error es igual, como ya se había calculado antes, la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del número de elementos. Ya. Ahora, una vez que ya tengo yo calculada mi error, lo que tengo que hacer es poner la siguiente fórmula. Mi media muestral más menos mi Z, pero en este caso, ¿cuánto me dio mi Z? 1,64. Este 1,96 me va a dar con otros, ¿cómo es esto? Se me fue ya, con otras precisiones, ¿ya? Y aquí tienen ustedes la fórmula para sacar esos intervalos. Entonces ponen aquí la media muestral más menos lo que les dio Z, es decir, lo de acá, 1,64. Aquí ustedes ponen la varianza sobre la raíz cuadrada de n, ¿ya? Y así ustedes calcularían ese valor de y. O dicho aquí, de otra manera, x más menos 1,96, porque es en ese caso. Solo déjenme verificar una última cosita aquí. ¿Cuál es 1,25? Ya, sí, ya. Sí, a ver. Una pequeña corrección. Ya. En el primero estamos trabajando con un 95% de precisión. Pero aquí nos faltó un paso adicional. Aquí nos faltó un paso adicional. A ustedes le van a dividir para 2. Ya les voy a decir, ya les voy a explicar por qué lo dividen para 2. Entonces, mi nuevo valor que yo debo determinar es el siguiente, 0,025. Ya, porque 0,05 dividido para 2 me da 0,025 y ese dato de acá es el que le tengo que ubicar. Entonces, 0,25, justo está aquí, preciso, es 1,96. Entonces, sería 1,96. Como les dije, si les da negativo, ustedes se olvidan del signo negativo y le dejan así. Ya, ahora, ¿por qué yo dividí para 2? Esto es por el número de colas que estoy yo ocupando, como menciona aquí el libro. Ya, miren, en el grafiquito de acá. Porque, con esto les voy a explicar. Ya, miren, entonces aquí estamos ocupando con un 95% de precisión. Es decir, yo me puedo equivocar
en 0,05. Pero como yo tengo dos colas, yo me puedo equivocar tanto en este lado como en este otro lado. Si fuera una prueba de una sola cola, pero eso ya en ejercicios futuros, ya con pruebas de hipótesis, ahí es lo que se trabaja con pruebas de una cola a la izquierda, una prueba de una cola a la derecha, pruebas de dos colas. Por el momento, estos ejercicios van a ser pruebas de dos colas. Es decir, el valor que les dan aquí la precisión, una vez que ustedes ya hacen 100 menos 95, 5%, ese valor de aquí lo van a dividir para 2, por, así como les explicaba, por el número de colas. Aquí estamos trabajando para acá y para acá. Entonces, como tengo 0,025 por este lado y por este lado voy a tener lo mismo. Y este dato de Entonces, aquí, disculpe que lo sí, interrumpa. ajá, Entonces, como siempre vamos a tener el mismo gráfico en 2D, el valor siempre será, siempre, sin excepciones, será dividido para 2. ujú, Ah, exacto, ok. para Gracias, este gracias. tipo de ejercicios. Ya como les decía, en pruebas de hipótesis, ya en clases futuras, ahí sí ya se establece que es una cola a la izquierda, una cola a la derecha, y por ende, si es una cola, entonces, digamos a la izquierda, entonces yo le voy a cortar acá, este de acá ya no existiría, y por ende, este sí ya va a ser 0,05, y ahí sí debería yo calcular el z de 0,05. Pero aquí, como es dos colas, y si yo calculo el 0,025 acá, el mismo valor que yo calculo acá, me debería dar acá. Y a esto se refiere el negativo que les da aquí en la tabla. Miren, es para acá y es para acá, el positivo y el negativo. Pero a mí no me interesa que sea más o que sea menos. A mí lo que me interesa es el valor, porque en la fórmula ya le estoy estableciendo que es más menos. Si se fijan en la parte de acá, aquí está, más menos. Por eso no me interesa el signo, solo el valor. ¿Ya? Entonces, asimismo, ustedes deberían, como les mencionaba, calcular la media poblacional, más o menos lo que les dio Z, todo esto que multiplica la varianza dividido por la raíz cuadrada del número de elementos. ¿Ya? Una vez Buenas que... noches, estimado licenciado. Una preguntita, perdón que le interrumpa. Y buenas noches. Ajá. Esa tabla siempre lo vamos a utilizar. Claro, como les digo, si ustedes se acomodan mucho más con estas tablas que les proporcionan el libro, trabajen con eso. Prácticamente es lo mismo. Solo que yo les paso esta tabla porque yo encuentro que se entiende mucho mejor. Pero si ustedes se acomodan con las tablas del libro, no hay ningún problema. Como les digo, los resultados siempre van a ser los mismos. Trabajen con la tabla que trabajen. Ok, Ujú. gracias. Ya, listo. Ya. Entonces, para ello, vamos acá. Debajo tenemos ya un pequeño ejemplo. Ya creo que me pasé el ejemplo. No, ya creo que me pasé el ejemplo. Mm, 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 mm. Ya, ejemplo. En American Manager Association estudia el ingreso medio de los gerentes de tiendas de la industria del menudeo. Una muestra aleatoria de 49 gerentes. Ya, este va a ser mi N. Revela una media muestral de 45,420 dólares. Ya. Entonces, aquí ya me está dando la media, ya ni siquiera tengo que calcularla. Y una desviación estándar de esto. ¿Ya vieron? Van a haber ejercicios. Esto es, perdón, cuando la desviación estándar es conocida. En el enunciado mismo me van a dar eso y por ende ya no tengo que calcular. Pero sí va a haber otros ejercicios que les van a dar otros datos y van a omitir este dato de acá. Entonces, para esos ejercicios, ustedes deben calcular la desviación estándar con las fórmulas que se vieron en las clases anteriores. ¿Ya? Entonces, esos datos son los que me interesan. ¿Ya? ¿Y cuál es la media de la población? ¿Cuál es el intervalo de valores razonables para la media de población? ¿Y cómo se deben interpretar tales resultados? Ya, entonces, vamos a la solución. En general, las distribuciones de los salarios e ingresos tienen un sesgo positivo. Ya. ¿A qué se refiere un sesgo positivo? Que los datos van a estar que los datos van, o sea, si vieron la campana de Gauss,
Un sesgo positivo es decir que no va a ser así simétrico, sino que los datos van a estar más a la izquierda. Asimismo, un sesgo negativo va a hacer que los datos estén más a la derecha. A eso se refiere. Pero bueno, por el momento no le tomen en cuenta esto. ¿Ya? Entonces, por fortuna, el problema central del límite estipula que si la selección de una muestra cada vez más grande, la distribución de las medias muestrales tendrán a seguir una distribución normal. En este caso, una muestra de 49 gerentes es lo bastante grande para suponer que la distribución presentada dicha tendencia. A continuación, se responderán las preguntas planteadas en el ejemplo. Bueno, esto más o menos está explicando el ejercicio. Vamos a esto. ¿Cuál es la media de la población? Esta es la media de la población, como les había mencionado, ya es un dato que nos proporciona el mismo enunciado, ¿ya? Entonces aquí tengo la media de población o X techo, ¿ya? ¿Cuál es el intervalo de valores razonables para la media de población? La asociación decide utilizar un nivel de confianza del 95%, ¿ya? Para todos estos ejercicios que se utilice población, como vieron, aquí no me está diciendo que yo quiero con una precisión del 95%. Cuando no les proporciona directamente el 95%, ustedes tienen que, cuando se trata de personas, deben de trabajar con el 95%. Ya, eso, y cuando se trata de, esos son estándares, sí, eso tocaría ya verificarles, bueno, por ahora quiero que le entiendan esto, ya en clases posteriores ya voy a consultar un poco más cuando es que se ocupan el 90%, 25% y eso, porque eso, como les menciono, son estándares. Eso en internet se encuentran cuál es el estándar, pero por lo general la mayoría de los ejercicios siempre les va a proporcionar así, les va a decir con una confianza del 95%. Eso les digo en casos extremos de que no les proporcione, pero eso les digo, en la mayoría de ejercicios siempre les va a decir 95%, 90%, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya, entonces aquí como me dice el 95%, entonces es una de dos, entonces es prácticamente esto de aquí que hicimos, 100% menos 95%, 5%, ¿ya? Y aquí tenemos el 1,96, aquí está, el 1,96, ¿ya? Entonces con eso yo calculo Z, vieron que esta es la fórmula, la media muestral más menos Z, la varianza que también me da acá, que es 2.050 dólares, dividido para la raíz cuadrada de n, también me decía que era 49 gerentes, ¿ya? Entonces aquí tengo que es igual, reemplazo la media, más menos lo que me dio en Z, es decir, este valor, el valor de acá. Aquí la varianza ya me dio, que es 2.050 sobre la raíz cuadrada de 49, ¿ya? Hago todos estos cálculos y me da que 45.420 más menos y toda esta parte de acá me da 574. Y aquí ya puedo construir mi intervalo. Es decir, cuando tienen así más menos, es decir, que primero le van a restar a este valor de acá para sacar el mínimo inferior y después le van a sumar este valor de acá a esto mismo para sacar el límite superior. Como, entonces aquí está. Vamos, no, aquí no hace falta. Mire, 45.420 menos 574 me da esto, 44.846. Y ahora, 45.420 más 574 me da este valor de acá. ¿Ya? Listo. Ya, y ahora, ¿cómo yo puedo concluir, dar una conclusión, como decía el punto 3, cómo interpreto los resultados? Entonces, yo interpreto de la siguiente manera, que yo, en base a los datos proporcionados por el enunciado, yo puedo establecer que mi rango, que mi valor promedio de la población se encuentra en el siguiente rango, es decir, 44.846 hasta 45.994. Ya, en base a la información que me dieron, con una precisión del 95%. Recuerden, ustedes dicen,
En base al enunciado, yo defino que mis datos, mi datos se encuentra en el siguiente rango con una exactitud del 95%. ¿Ya? Y si les pide el margen de error, ya recuerden que esto de acá es el error, pero sin multiplicarle con esto, como se vio más acá arribita en la fórmula. Más esto. Esto es el error. ¿Vieron? Lo único que tienen que hacer es no multiplicar por el z y aquí tienen el error, en caso de que les pidan. No en todos los ejercicios suelen pedir, pero si lo hacen ya saben cómo calcularlo.